Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Karen Melissa Cabrera Díaz. Hoy les hablaré del perdón dentro del marco de la justicia transicional. Para iniciar a hablar de este tema es muy importante tener en cuenta tres puntos. El primero de ellos es cómo el perdón se lo debe tomar dentro del marco de la guerra, entendido este como un instrumento para superarla. Para eso traeré a colación la definición del señor Guerrero Riveros, el cual define el perdón como un proceso mediante el cual la víctima de manera voluntaria superará pensamientos, sentimientos y comportamientos negativos hacia el perpetrador y los va a reemplazar por unos de carácter positivo. Desde este punto de vista se puede decir que el perdón se lo toma como esa confesión que hace la víctima de superación de ese dolor que le han ocasionado los actores armados y con esto se recuperará en algún grado o en alguna medida su dignidad. Es por ello que el perdón se lo asocia como ese instrumento para acabar con la guerra porque juega ese papel importante cuando da paso a esa relación entre los ciudadanos comunes y los exmilitantes y en estos casos, el perdón se convertirá en ese puente para lograr sanar esas heridas y como consecuencia se logrará un fortalecimiento y del mantenimiento de la paz. Como segundo punto, tenemos que el perdón se lo debe tomar desde una dimensión que incluya a la sociedad y no solamente a las víctimas directas, es decir, que debe haber una inclusión de esas víctimas indirectas y la importancia de esto va a radicar en que juntas integrarán a los agresores y de esta manera se logrará una transformación de todo el ordenamiento político e institucional de una sociedad. Como consecuencia, se refleja un interés colectivo de superar la guerra y no volver a estos escenarios de violencia. De esto se deriva la importancia de que este perdón debe ser genuino y debe surgir de manera voluntaria, porque simplemente son las víctimas quienes en últimas deciden y no es conveniente imponer este perdón mediante acuerdo, mediante presión política. Por último, y como tercer punto, es necesario propiciar un escenario para que las víctimas puedan dar paso a este perdón, porque, o esto quiere decir que pensar en el perdón en un inicio no es muy conveniente porque las víctimas lo que pretenden en primera medida posterior a estos hechos es que se les brinde unas garantías donde unas garantías como ayudas humanitarias o como indemnizaciones administrativas para que esas puedan tener un punto de partida fuera de este marco de la guerra. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Carol Juliana Ceballos Trujillo, estudiante de la Universidad de Nariño de la Facultad de Derecho. Como ya lo viene hablando mi compañera, luego de proveer a los afectados de condiciones mínimas de subsistencia, se puede pasar a una fase posterior que también es garante del Estado. Y con ello hacemos referencia a dos criterios que son la verdad y la justicia. Estos dos criterios que no son más que someter a los victimarios en primera medida al ordenamiento jurídico vigente, bien sea con la ley penal o con un tribunal ad hoc establecido para la superación de conflictos. Y posteriormente a esto se requiere que la víctima confronte al victimario, este último explicando por qué lo hizo, explicando su conducta y además que tenga un mínimo de empatía con la víctima poniéndose en su lugar, sintiendo por un momento el dolor que ocasionó con el objeto de que éste se ponga, de que éste, perdón, ofrezca una disculpa a la víctima. La justicia, para efectos de este breve trabajo, es tomado en su sentido más genérico, en el que el victimario se someta al ordenamiento jurídico que vulneró o que al menos el Estado despliegue todas las actividades pertinentes para tal efecto, porque un Estado pasivo revictimiza a las personas por omisión. En Colombia contamos con la ley 1448 del 2011, que esta ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas individuales y colectivas. Es beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3 de la presente ley, dentro de un marco de justicia transicional que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición.
de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. Esto lo encontramos en el artículo 1 de esta ley. Esta ley es un instrumento, uno de los instrumentos legales con los que cuentan los afectados en Colombia. Establece unos fines del Estado y de la Administración de Justicia, tendientes a restablecer la dignidad. Lo mencionado anteriormente es con la finalidad de aclarar que el perdón no es una acción que simplemente es susceptible de ser exteriorizada en algún escenario público, sino que es un criterio subjetivo que depende de cada víctima y de cada uno de lo que lo siente o lo otorga. Estos lo sienten y lo otorgan de manera diferente, pero para que sea posible es necesaria una serie de actuaciones de todos los actores del conflicto. Muchas gracias. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Lady Joana Coco Arévalo. Estudio en la Universidad de Nariño en tercer año de la Facultad de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar acerca del perdón. Vemos que este toma gran relevancia como instrumento y debe otorgarse de manera genuina, lo que implica que las víctimas impidan que esas heridas ocasionadas por el conflicto se hagan cada vez más grandes y hondas, y evitar de alguna medida la propagación de la violencia, el surgimiento de agrupaciones que ejerzan la violencia con criterio de resentimiento social, porque ni el Estado ni la sociedad han hecho algo para reivindicar sus derechos, es decir, evitar la continuidad del ciclo de la violencia. Es por esta razón que en el caso del conflicto, salvo en los casos excepcionales e individuales, no implica que el criterio del perdón religioso que normalmente se reza, el que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, ya que esta mejilla es la que implicó de cierta manera unas heridas, desplazamiento forzado, violaciones sexuales, homicidios, terror insuperable. Es decir, es necesario para esto adoptar medidas diferenciales que permitan reconocer sus condiciones de excesiva vulnerabilidad, basándose en el principio de solidaridad que es característico de cualquier relación humana. Tratar de reincorporar a las víctimas dentro del tejido social como medidas efectivas que permitan materializar sus derechos, recuperar su dignidad humana y posteriormente comenzar a construir una convivencia pacífica entre los actores de la sociedad. A manera de conclusiones, entonces traemos que el perdón, desde la perspectiva interpersonal, es un instrumento que ayuda a mitigar la reanimación de venganza, permitiendo a la víctima liberarse de ese pasado que le ha ocasionado dolor por múltiples abusos, como consecuencia de los actores del conflicto. En cuanto al perdón tomado desde el Estado, juega un papel trascendental, pues busca la no reincidencia de las personas en el conflicto mediante su renuncia a castigar, es decir, utilizando mecanismos como la amnistía, lo cual da como resultado otra manera de administrar justicia con la finalidad de procurar la paz y tranquilidad de todas las personas involucradas dentro de este proceso. Muchas gracias.